Bueno, vamos a comenzar con el video del ejercicio 22. Este ejercicio tiene algunos detalles que lo hacen un poco más difícil. O sea, ya de por sí no tiene símbolos, lo cual complica siempre, ¿no es cierto? Bueno, hemos ya hecho algunos sin símbolos, pero este tiene otra cosa más, aparte de eso. A pesar de que esto casi nadie lo hace, de embeber la DLL las DLL de runtime dentro del mismo ejecutable. O sea, ustedes si ven el ejecutable del ejercicio 22 se van a dar cuenta que es más grande que lo normal. Estos ejercicios son generalmente chiquititos, pero ahora este tiene 123K, mientras que los anteriores tenían 10K, 11K. O sea que acá adentro está embebida la DLL o sea, no la de la Petri de esta BC2, que es la DLL para realizar el ROP, sino está embebida la DLL del runtime, la BC del Visual Studio 2014, y las que necesita las tiene todas embebidas. Entonces, esto es algo raro que se haga, porque normalmente la gente que hace programas, si hay un en runtime, ¿para qué lo va a embeber? Directamente te dicen que instales el runtime y listo. Pero nos sirve para practicar en uno de los peores casos, porque si uno compara cualquiera de estos ejercicios que hicimos sin símbolos, pero con el runtime aparte, contra este que no tiene símbolos, pero tiene el runtime embebido, vamos a darnos cuenta de que acá IDA tiene algo que se llama flare, que intenta detectar por cierto pattern las funciones de ciertas DLL, ¿no es cierto? Y acá, al estar embebido, lo confundimos. O sea, está diciendo que la está buscando dentro de una DLL y no está. Entonces no cambia la forma de ciertas funciones, y entonces no las detecta. Si ahora abrimos el IDA acá, por supuesto no detecta el main, nada. O sea, vemos que casi todo son funciones numéricas y no nos dice nada. Bueno, vamos a ir por lo menos por string a tratar de buscar dónde trabaja, haciendo open subview strings. Y bueno, acá tenemos el string, la podemos pasar acá para que se vea mejor. Ahí. Bueno, acá tenemos, si uno lo corre, ve que lo primero que hace es decir please enter dos números de su elección, two numbers of choice. Entonces vamos ahí y vamos por lo menos a donde empieza. Bueno, vemos que esta es una función que aquí tiene el cartel, y bueno, parece ser la que trabaja, ¿no es cierto? La función principal parecería ser el main. Veamos la referencia, si más o menos tenemos visto lo que nosotros recordamos que acá estaban los push argv, arc y todas estas cosas, pero acá no detecta nada. O sea, al estar todo embebido, la cosa se complica más. Y bueno, hay algunos trucos que se pueden hacer para evitar tener que detectar todo, pero lo mejor es tratar de practicar y hacerlo a mano. Por ejemplo, yo les digo así por encima, si uno tiene acá file, load file, y pone, por ejemplo, Fleet Signature File, y empieza a probar con ciertos signatures que son de Visual Studio o de Visual C Runtime 86, hay otro que usa mucho C, esto se puede C por BC714, esto se ve cuando se arranca uno de los ejecutables que tiene la DLL no embebida, y se fija cuál es la asignatura que usó. Ve, acá usó solamente C for Visual C714, y mirando los que usa en otros, uno puede aplicar esas signatures y alguna que otra cosa va a detectar. Mejor que nada es, o sea, igual no pasa nada, porque si uno aplica, salvo que sea una cosa muy rara, que uno aplique una signature muy diferente, mientras que diga que es de Visual Studio, no va a hacer nada, lo sumo no detectará nada. Si uno elige una de Borland, ahí puede traer algún problema. Pero mientras que uno elija una de Microsoft, Visual Studio, MSBC, a lo sumo si no detecta no hace nada. Pero bueno, nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a renombrar esta función como main. Ahí algo ya va a cambiar. Le ponemos guión bajo main y vemos que tenemos que ir acá. Vamos a hacerlo acá, rename guión bajo main. Ahí está. Cuando lo renombramos como main, vemos que ya aparecen los argumentos arc, arb, ahí se da cuenta, y en la referencia también ya aparece arc, arb, todos los argumentos esos. O sea que ya sabemos que este es el main.
Aparte siempre IDA nos muestra como celeste lo que tiene relación con el sistema, aunque esté embebido o que no es parte nuestra, digamos, generalmente nos muestra como celeste. Y las funciones que son del programa en general, que no son parte del sistema, las muestra como negras, si es que lo reconoce, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos el main, ya lo detectamos y vemos que lo primero que hace es llamar a set process policy para setear el dep del programa. Esto puede no ser necesario, o sea, puede setearse el dep de otra forma, digamos directamente en la compilación. Uno pone que tenga dep y ni siquiera aparece esto acá, y ya directamente se llama la API esta mucho antes, ¿sí? Acá ni aparece. Pero yo lo hice a mano y la coloqué para que tenga el dep acá a la vista, para que se setee a la vista, pasándole 1 como argumento, set dep process policy, setea el dep acá. Bueno, después vemos, sigamos, ¿qué pasa acá? Vemos que hay una var 18, ahí una variable a la cual se guarda el valor 200. Por ahora, acá no vamos a usar ningún tipo de, vamos a cerrar acá el código fuente, todo, no vamos a usar ningún tipo de fuente, vamos a poner los nombres que se nos ocurran, no tenemos ni idea, vamos a hacerlo todo así a la realidad, ¿no es cierto? Que no sabemos nada. Entonces le vamos a poner constante 200. Lo que vamos a hacer, sí, es que si algún string nos da alguna ayuda, nos vamos a ayudar con eso, con las strings que vemos acá, pero no vamos a ver el código fuente. Bueno, por ahora es la constante 200, no sabemos para qué se usa. Vemos que hay un subSPF8, lo cual nos dice que hay 248 bytes de variables, más o menos, que son el espacio reservado para variables. A restar, reserva 248, acá lo vemos. O sea que todas las variables tendrían que tener más o menos, tenía que tener como máximo ese espacio reservado. Después, bueno, acá es el inicio, FC0, está seteando y acá empieza directamente el programa. Bueno, vemos acá que llama una función, no sabemos bien qué es todavía, y acá hay otra, tampoco sabemos bien qué es. Vemos acá, bueno, nos vamos a ver, acá vemos que hay un string, ¿no es cierto? Please enter your number of choice. Y dentro, como hacíamos antes para ver el printf, acá no nos va a salir nada, porque está todo embebido. Mientras que antes acá printf lo llamaba a bf printf, esa lo llamaba a una DLL, acá como está embebido no la vamos a tener. Pero nos damos cuenta que está imprimiendo, va a imprimir esto. Así que es muy posible que sea printf. Si seguimos las mismas llamadas al mismo call, vemos que hay otro acá que también imprime, que es printf también, debe ser, porque acá le pasa a porcentaje X, pero vemos que le pasa como argumento los valores de var1, var20, o sea que posiblemente sea printf. Y más abajo, vamos a ver, hay otro también acá, así que ese es printf. Ya nos damos cuenta por experiencia de que al llamar varias veces para imprimir solamente, vemos que es printf. Mientras que acá vemos que hay otra llamada con porcentaje X y porcentaje X, y sin embargo le pasa las direcciones de memoria no le pasa el valor, le pasa la dirección de la variable. Esta realmente lo que hace es pasarse para inicializar estos dos valores que después va a imprimir acá. O sea, acá está pasándole los valores, pero los valores los lee acá. O sea, que esto es una entrada, realmente. Acá hay una entrada de valores. Así que, obviamente, si vos le pasás un puntero a una variable y otro puntero a la variable y un argumento porcentaje X, porcentaje o el porcentaje que sea, es posible que este sea la opuesta, o sea, scanf. O alguna variante de scanf. O sea, scanf lee los valores le pasamos las direcciones de memoria para leer los valores y acá los imprime, lo que le lleva el numbers are, o sea que acá te da a elegir. Bueno, después acá tenemos el filtro famoso. Bueno, también nos ayuda a detectar que es scanf, porque tenemos el famoso loopcito, este loopcito de filtro que filtra, digamos, los 0A, digamos, que quedan después del scanf para filtrarlos. Podemos agarrar y marcarlos. Vamos acá, marcamos acá arriba, apretamos control, acá arriba apretamos control, acá arriba apretamos control, hacemos clic derecho, ponemos group nodes y ponemos loop de filtro.
Es el filtrito ese de que se coloca después de scanf. Entonces ya lo tenemos ahí, nos saca un poco de la vista, digamos, del medio. O sea que ya tenemos scanf, tenemos printf, tenemos, bueno, acá le vamos a poner number 1, number 2, porque acá dice enter your number, no es porque estoy viendo el código ni nada, simplemente me está diciendo your number are, enter your numbers, así que estos son dos números, así que le vamos a poner, según lo que dicen las strings, number 1, bueno, acá, number 1, number 2, number 2. Bueno, tenemos los dos números donde los guarda con scanf, o sea que acá los tipeamos y acá los imprime. Your number side, el filtrito este y listo. Sigamos. Bueno, vemos acá una variable 3c que le guarda acá este valor. No sabemos bien qué es todavía. Es un salto a una función que está embebida. Vemos que va a free, o sea que al final termina yendo a heap free. Esta la detecta porque va a la API correspondiente. Entonces al final termina yendo a heap free, y o sea que tiene relación con free. Y vamos a ver dónde la usa. Más abajo, acá, vemos que posiblemente le pase una dirección de memoria que está en bar 10, donde se guarda bar 10, donde se inicializa. Acá se inicializa bar 10, ya vamos a ver qué es. Así que hay una gran sospecha de que este valor sea delete. Si es que hay new, es posible que este sea delete, porque ya vamos a ver. Es posible que sea delete, o sea que este es una sospechosa de que sea delete. Pero por ahora no lo vamos a ver. Lo vamos a dejar ahí, sospechamos porque va a free, porque si no iría directamente a free. O sea, esto cuando llama a acá tiene un puntero a memoria que se lo pasa como argumento a heap free. O sea, si no llamaría directamente a heap free si fuera free. O sea que normalmente cuando tenés una API que termina en free, es muy posible si estás trabajando con objetos que sea delete, objetos o con estructuras. Bueno, esto es posible. Vamos a ponerle acá punto y coma, posible delete. Por ahora lo dejamos así. Sigamos. Bueno, ahora tenemos acá un puntero a un posible buffer, este bar 104. Vemos que a continuación de él hay un espacio vacío muy grande. Vemos hasta donde llega lo otro. Y el siguiente, que abajo ya tiene el puntero ese que guarda posible delete. O sea que ya esto no es parte del buffer. O sea que vamos a ir arriba y vamos a crear el buffer. Vamos a hacer clic derecho, array, vamos a ponerle buffer, no sabemos qué es, nada, y es de 200, es un buffer de 200. Qué tonto que hice. Array de 200 y le vamos a poner acá buffer. Por ahora le ponemos buffer, o le vamos a poner buffer de 200, así ya sabemos que es buffer de 200. Listo, tenemos un buffer de 200 bytes. Por ahora no sabemos más nada. ¿Dónde estábamos? Buffer. Acá estaba. Entonces ese buffer de 200, vemos que acá guarda un puntero al buffer de 200, a esto que está en la sección data. O sea que ahí este sería puntero a buffer de 200. Puntero a buffer de 200. Se entiende que yo pongo puntero P porque es la dirección del buffer, ¿no? Donde comienza el buffer porque lo halló con un lea. Pero le pongo es puntero, es una variable puntero. Cualquier variable que guarda una dirección es una variable puntero. Una dirección en este caso de la variable buffer, guarda la dirección, entonces es un puntero. Bueno, entonces ese puntero buffer 200. Compara argcore 2, o sea, argc es la cantidad de argumentos. Está fijando que aparte del nombre del ejecutable, que es el primer argumento, o sea, el argumento 0, el argumento 1 sea algo, que haya un argumento más. O sea, que sean 2 en total, el nombre más un argumento más. O sea, si es 2, sigue, si no va acá a la parte roja, a exit. O sea que tenemos que tener en cuenta de que algo tiene que haber en el argumento. O sea, después del nombre tenemos que pasarlo por consola a un argumento. Bueno, después vamos a seguir despacito, total acá no hay apuro, vamos bien, más o menos.
tenemos el número 2, lo multiplica por el número 1 y lo guarda acá. Entonces vamos a ver, esto lo vamos a llamar producto de N1, N2. Producto de N1 y N2. Le ponemos ahí. O sea que dx es la multiplicación de los dos valores. Bueno, ahora pillamos, acá hay un 212. No sabemos qué es, un valor 212. Y acá un call. Acá no vemos nada. Acá vemos por acá adentro. Vamos acá adentro. Vemos que es heap alloc. Así que es muy posible que eso sea new. Le estamos pasando el size del objeto que queremos alocar, la primera instancia. O sea que este es new. Vamos a ponerle guión new. Ahí está. Guión new. Este es new. Bueno, entonces creamos una instancia de 212, debe ser una clase, ¿no es cierto? Y normalmente después de crear la clase, bueno, acá tenemos, vamos a ponerle, no sabemos ni cómo se llama la clase, nada. Podemos hacer ya una estructura para esa clase. Vamos a ponerle una estructura de 212. Insertamos acá, insert, ponemos y clase 1. No sabemos si hay más, hay una por lo menos. Clase 1 y le vamos a hacer de 212. Apretamos acá en ends, apretamos la D, creamos un byte y después expand struct type y le ponemos que agregue 211 porque ya tenemos 1, o sea 1 más 211, 212. Nos quedaría D4 que es 212. Bueno, y ahora si queremos podemos hacer otra cosa que es cambiar a, bueno, eso no me lo deja directamente por el nombre, tenemos que cambiarle el nombre al último. Le podemos poner sin nombre, lo mismo. Bueno, pongámosle, no sé, porque el último tiene el nombre fil 0, entonces cuando yo quiero hacer otro fil 0 no me deja porque el último de todo que se corrió quedó con el nombre fil 0, entonces no me deja dos iguales. Bueno, entonces le puse fil 0b, no hay problema. Entonces lo paso a the word, ahí está, the word, y ahora hago array, le quito la tilde create as array para que me cree todos de word separados, y ahí tenemos todos de word separados. Y al final acá podemos crear este último que hay acá como de Word también. Ahí está. Entonces ya tenemos todos de Word. Desde fil 0 lo vamos a, ahora sí lo podemos renombrar. A ver si me deja. Listo. No son todos de Word, pero bueno, conviene tenerlos definidos, de última lo vamos viendo. Después uno lo va, cuando va detectando qué es cada cosa, como lo va cambiando. Pero en general tenerlos así como de Word por lo menos definidos está bueno. Bueno, entonces volvemos aquí. Entonces creamos la estructura, creamos la estructura de la clase de esta instancia, y entonces acá le vamos a poner instancia 1. Instancia 1, le ponemos, es el punto, o puntero, vamos a ponerle porque es el puntero a la instancia 1. Es la dirección donde se va a ubicar toda esa estructura que corresponde a la instancia. Bueno, tenemos el var 4, igual que la vez anterior, no tiene ninguna función, así que no sabemos bien qué es, lo dejamos. Bueno, les comparo la instancia 1 con 0, si es 0, viene acá, como no es 0 porque es una dirección, va a venir acá, salvo que haya error, en el cual caso va a venir por acá, pero en este caso viene ahí. Y llama una función, que posiblemente siempre después de crear la instancia, si no llama una función, normalmente si el compilador la embebe acá para evitar consumir espacio, normalmente está la inicialización de que se realizan en el constructor. Por ahí no hay una función, pero normalmente siempre se llama al constructor implícitamente o con una función. En este caso debe ser el constructor. Esta función debe ser el constructor. Vemos que adentro está el famoso puntero a la btable, que está en el primer lugar. Por lo tanto le vamos a poner, como no sabemos ni cómo se llama la clase, le ponemos, bueno, habíamos puesto que clase era, le pusimos nosotros un nombre, le pusimos clase 1. Entonces le vamos a poner, para seguir con el, o sea, en realidad se tendría que llamar clase 1, doble dos puntitos, clase 1, pero como nunca me deja, voy a poner clase 1 constructor. No me va a dejar poner los dos puntos ahí, así que vamos a poner, o sea, tendría que tener
tendría que haber sido así, ¿no? Doble dos puntitos, pero no me va, clase 1, doble dos puntitos, clase 1. Eso debería ser la nomenclatura normal. Pero bueno, lo vamos a poner así, clase 1 constructor. Ya sabemos que es el constructor. Bueno, le paso un argumento que es 45, el único argumento. Y ese X es el, bueno, es el dis, la instancia, ¿no? El punto de la instancia. Entonces este es el constructor. Bueno, tenemos ese valor que lo pasa como argumento. No sabemos qué es. Ponemos... ¿qué nombre le podemos poner? A ver... es un... pongámosle... bueno... es una característica. Ponemos característica... listo. Entera o int. Característica int. No sabemos qué es. Bueno, entonces ese x dijimos que era la instancia, el puntero de la instancia. Podemos poner setType y todo eso si queremos. Voy a hacerlo lindo. Vemos. Bueno, tiene que ser un user call. Este podría ser. Que tiene un entero. Que le pase un entero como argumento. Y el otro es un puntero de la estructura. Ese x. Podría ser un user call así. Entonces tenemos x. En este caso es la característica int. Sería x. Lo podemos renombrar bien, así queda bien. setType, le ponemos a x. Característica int. Y ese x es el puntero a la estructura. Entonces ese x le ponemos el puntero a estructura. ¿Qué hice? Hice macana acá. Ponemos manual. Ya lo arreglamos. Entonces ponemos... ahí está. Puntero a la estructura. O a la instancia, lo que quieran. Bueno, entonces acá tenemos... sí, mejor le vamos a poner como pusimos afuera, si coincide. Era puntero instancia 1. Le vamos a poner puntero instancia 1. Así queda bien. Acá le vamos a poner... punto y coma. Puntero a la instancia 1. Y acá en setType vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner puntero a la instancia 1. Bueno, ahí está. Ahora sí. Cambió acá. Sí, puntero a la instancia 1. Vemos que ese X tiene puntero a la instancia 1. Y la característica entero es el 45 que lo pasa por push. Entonces que ya está relacionado. Bueno, entonces... bueno, puntero a la instancia 1 se guarda en la variable 4. Acá. Rename. Y acá, por supuesto, es el puntero a la bitable. En el primer lugar, o sea, levantamos la instancia 1 y en el primer lugar apretamos T. Ese va a ser el clase 1 field 0. Y en el primer lugar, normalmente, si es una clase, se guarda el puntero a la bitable. Que si vamos a ver acá, vamos a ver que hay varias funciones que son directamente parte de la bitable, ¿no? Funciones virtuales. Entonces le vamos a poner bitable de clase 1. Listo. Bueno, esto no es necesario acá un guión. Está bien ahí. Bitable clase 1. O sea que ya tenemos bitable de clase 1. Eso lo guarda en el primer lugar, field 0. Entonces acá también le vamos a poner bitable. Es el primer lugar de la estructura, ¿no? Entonces en la estructura tenemos el primer lugar que es la bitable, como corresponde. Bueno, sigamos. Ahí estamos, creamos la bitable. Después vuelve a levantar el punto de la instancia. Levanta el características entero. O sea, e de x es el valor que le pasó acá, el 45, que está ahí. Le ponen e de x y lo guarda dentro de la estructura en el lugar de 0. O sea que vamos a apretar T acá y vemos que es el field de 0. Y entonces acá le ponemos característica entero. Es el campo característica entero. Acá, entero. Que es un 45, ¿no? En este caso. O sea, le guarda el 45. Si hubiera más instancias, seguramente otra instancia por ahí tiene otra característica. Y acá en vez de 45 es otro valor que lo guarda dentro de su propia instancia.
y devuelve el puntero de la instancia 1, lo devuelve NAX. Recordamos que habíamos puesto que la función, bueno, debería devolver NAX, o sea que acá en vez de void debería ser int. Bueno, si lo quieren lo cambian para que devuelva el valor NAX y sea, podemos cambiarlo si quieren. En vez de void le ponemos int, porque devuelve un valor NAX, no un void. Bueno, ya me cago, ya quedó así. Claro. En realidad, claro, no, está bien, no es un int, es un puntero, así que claro, ya te estaba haciendo macana, porque el puntero de la instancia 1 es un puntero, así que lo que sí se podría poner es que es un puntero o sea, es un clase 1 asterisco, habría que poner acá, realmente, para que sea bien, no entero, porque no es un entero, es un puntero. Bueno, lo devuelve NAX, no importa eso. NAX lo guarda, lo ponemos acá. Puntero de la instancia 1 B, vamos a ponerle porque ya hay otra puntero de la instancia 1. Cada copia le vamos poniendo A, B. Vemos que acá hay una variable puntero de la instancia 1 y ahora hay uno puntero de la instancia 1B. Esto lo hace mucho, de copiarse y de copiarse el puntero de la instancia. Normalmente lo hace bastante en Visual Studio. Bueno, vemos que lo vuelve a levantar y lo vuelve a guardar a otra variable, que en este caso le vamos a poner, siempre tiene el mismo valor. Lo único que le cambiamos el nombre, le ponemos puntero de la instancia C. Puntero de la instancia 1C. Bueno, compara ese var 4 con FFF, que no toma ninguna decisión, así que no hace nada. Después levanta el puntero de instancia C y lo guarda en otra variable, que es puntero de instancia D. Puntero de instancia 1D. Bueno, ahí está. Después levanta la constante 200 y la pasa como argumento. Vamos a ver, acá hay una función, o sea, tenemos varios push. Vemos que uno es un buffer, el primero es un buffer. Acá nos tenemos que tratar de manejar a ver qué es esto. Uno es un buffer y otro después tenemos, bueno, el valor 200 que pasa, y tenemos argb es el puntero a los argumentos. Entonces, como mueve 4 EAX, lo multiplica, bueno, le hace EAX por 0, queda 4. O sea que ese X más 4 va a dar el argumento 1, vendría a ser, ¿no? Entonces acá, esto vendría a ser argb1. Porque el argb 0 está apuntado, o sea, el primer argumento está apuntado, si AX fuera 0, sería SX más 0, entonces CDX sería el arg 0. Pero como AX vale 4, porque lo mueve a 4 y hace contra 0, queda igual, entonces es el segundo argumento que vendría a ser arg1, porque el primero es arg0. Bueno, y el tercero es un buffer de 200. Y acá, bueno, obviamente va a entrar información, así que debe ser una especie de gets o fgets, más que nada, porque tiene un size. O sea, la diferencia entre gets y fgets es que hay un size. Scan no es, porque si fuera scan tendría que tener el famoso filtrito ese, y acá no está. Así que creemos que es fgets, veremos. O sea, la idea es llenar... No, perdón, no, fgets no. No, ahí me choteé. Claro, es size, buffer y una string. No, este es memcopy. Tiene que ser memcopy, claro. Va a copiar el argumento 1 al buffer 2. O sea que me choteé, esto es memcopy. Claro, porque no tiene ningún argumento que refiera a entrada. Son solamente strings y size. O sea, un puntero a una string y size. Entonces no puede ser nunca un fgets. Son solamente dos strings y un size, entonces quiere decir que es una copia. Y memcopy es una copia, tiene esos argumentos. Si vemos memcopy vamos a ver que tiene el puntero al destination, el puntero al source y el size. Y en este caso el size es 200. Y el destination es 200. O sea que eso, el buffer de 200, que recordamos que tiene como largo 200. O sea que no hay overflow acá. Está copiando el argumento 1 al buffer de 200. Entonces ahí no hay overflow. Bueno, seguimos. Entonces ya copiamos el argumento, o sea, lo que pasamos después del nombre del ejecutable, espacio, ponemos que sea 200 AES, esas 200 AES se van a copiar acá. Este buffer de 200, entonces conviene renombrarlo a buffer de 200 y le ponemos argb1, o sea que ahí se copió argb1, ¿no? Para tener más claro qué es lo que hay. Bueno, seguimos.
Levanto otra vez el puntero a la instancia y vemos que acá guarda un 0 en este campo de la instancia. En este, sí, campo, bueno, es una estructura, le llamamos campo en realidad. Bueno, ya saben. Es el field CC, o sea que ahí le ponemos por ahora 0, no sabemos bien qué es. Por ahora le ponemos const 0. Acá lo estamos haciendo sin código fuente, así que no tenemos ni idea, más o menos inventamos, pero que tenga relación, ¿no? Después agarra el número 1 que habíamos tipeado nosotros en el primer scanf, y el número 2, ¿no es cierto? El número 1 lo pushea, el número 2 lo pushea. Vemos que hay dos, los push están ahí. El número 1 lo pushea, lo pasa de X y lo pushea. El número 2 lo pasa a X y lo pushea. Y después levanta el puntero a la instancia a ese X. Acá, esto es el puntero a la instancia. Vemos que, como está en el primer lugar, está levantando el puntero a la bitable. Entonces, ese es el puntero a la bitable. Y una vez que tiene el puntero a la bitable, levanta la primera de las funciones de la bitable. O sea que tendríamos que hacer, nosotros no hicimos la estructura de la bitable, o sea que tendríamos que hacer, a ver cuántas, acá dentro del constructor, cuántas funciones tenía. O sea, bitable clase 1, vemos que tiene sub es una, sub es 2, sub es 3, unc ya no es una, unc es un noun, o sea que no es una función. Las otras sí son funciones, sub son funciones, o sea que tiene 3. O sea, la bitable es una estructura de 3 de Word. Entonces vamos a crearla, vamos a poner int, vamos a crear bitable clase 1, la creamos ahí abajo. Bueno, ya alguien la usó. Vamos a poner otro nombre, bitable clase, vamos a ponerle guión acá. Ahí está. Ahora sí, bitable clase 1 y son 3 de words. 1, apretamos acá abajo. 2, apretando la D, vamos armando 3 de words. Y entonces tenemos la estructura de 3, serían 3 punteros a funciones que va a estar en la bitable. O sea que acá el que está tomando es el primero, porque está levantando la bitable y busca el primero de los 3. Estamos acá, ¿no? De acá, acá. Entonces levanta el puntero de la bitable, busca el contenido, y el contenido de la bitable, el primero, es el que levanta acá, lo pasa de X y salta. O sea que esta es la primera función. ¿Y cuál es la primera función? Vamos a copiar para no tener que ir y venir. Siempre ahí, vamos a copiar este valor. Vamos a copiarlo allá, así podemos desde allá directamente acceder y no tener que estar viniendo acá. Entonces acá tenemos e de X es el puntero a la bitable, ponemos punto y coma. Entonces desde acá ahora nosotros podemos acceder a la bitable. Entonces vemos que salta acá, ¿no es cierto? ¿Y qué hay acá? Este valor. Entonces lo que podemos hacer es relacionarlo para que ya quede, ¿no es cierto? O sea, esto salta acá. Vamos a relacionarlo. O sea, este cole a X, ponemos punto y coma, y salta ahí. O sea que ya acá sabemos que salta ahí. Y ahora vamos a buscar vamos a agregarle a la referencia. O sea, la referencia es esta, o sea, de donde salta. La copiamos, la dirección. Vamos de vuelta ahí y ponemos view, open subview, cross reference, y entonces agregamos la referencia. Agregamos cross reference, ponemos la dirección de donde se llama y vemos que ya tiene la referencia. Entonces ahora, cuando hacemos referencias, vemos que nos aparece el call que antes no estaba. Cuando buscamos referencias, seguramente este call no estaba porque no estaba relacionado. Entonces ahora sí. Entonces ahora tenemos como referencia eso. Inclusive si hacemos el main, si le apretamos el menos para buscar digamos, para que nos muestre la imagen de las funciones en los bloques. Este es el proximity view ese. Entonces seguramente vamos a ver que apretamos más, volvemos, vemos que acá esta función, si hacemos lo mismo en menos, vemos que tiene una referencia al main, ¿no? De ahí.
Bueno, entonces ya está relacionado. El main se relacionó con la primera función. ¿Y qué hace la primera función? Esta. Bueno, vimos que tiene los dos argumentos. El argumento, o sea, esta función tiene dos argumentos. Uno es este push, el number 2, y otro es el number 1, n de x. Y después, por supuesto, en ese x tiene el puntero a la instancia, que es el dis. Entonces vamos ahí y sabemos, bueno, ese x es el puntero a la instancia, ya lo sabemos. No vamos a hacer user call, todos ya saben cómo se hace. Le ponemos puntero a la instancia. Puntero a la instancia. Y los dos argumentos, el argumento 0, es el primer argumento, es el number 2, porque lo pasa acá por push. Vemos que este es el primer argumento, number 2, y el otro number 1. O sea que el primer argumento acá sería number 2, number 2, y este number 1. Number 1. Entonces, ahora sí podemos hacer set type, si quieren, no vamos a cambiar mucho, vamos a ponerle así directamente como el entero y std call, no vamos a hacer el user call, ya está. Son dos enteros y devuelve un entero. Vemos que devuelve NAX, o sea, agarra el primer valor, AX, y lo multiplica por el otro, los dos números, multiplica y lo devuelve NAX. O sea que esta función se puede llamar tranquilamente producto de enteros. Producto de enteros, porque agarra los dos argumentos que tiene, number 2 y number 1, y los devuelve NAX multiplicándolos entre sí. O sea que esta función se llama producto de enteros. O sea que acá esta función le podemos poner directamente ahí, que se llama producto de enteros. La cambiamos acá, ponemos después del punto y coma, y ahí ponemos producto de enteros, igual nos va a llevar al lugar correspondiente. O sea que ya sabemos que ahí hace el producto de enteros. Y en la vtable vamos a cambiar también que la primera función es producto de enteros, ya que era el primer lugar de la vtable, el producto de enteros. Bueno, eso ya sabemos que hizo, multiplicó y devolvió acá en el valor NAX. Acá, entonces acá tiene el producto también de los dos. Producto que puse producto producto de números devuelto, producto de números devuelto, lo guarda ahí. Bueno, después agarra la constante 200, hace esto, a ver si tengo por acá, sí, es esto, 200, que es una constante, le hace AND con 80001, acá está, 200 AND 8001, acá lo ven acá abajo, sí, fíjense acá. Después le resta 1, al resultado le resta 1, ahí está, menos 1, y después hace OR con menos 2, este FFF es menos 2, ¿no? Ahí está, menos 2. ¿Y eso cuánto da? Y ese resultado lo testea, ¿cuánto da? Vemos que da 0, o sea que todo esto, como esto es una constante, da 0, y si es 0, pasa por acá. O sea que por acá no viene. O sea que eso, si por ejemplo, si yo en vez de 200 hubiera sido 201, vamos a cambiarlo acá, 201, vemos que da menos 0,1. Bueno, entonces esto es lo que es para testear si es par o impar. Pero es un codito para testear si es par o impar. Igual como esto es constante, no afecta en nada y acá siempre va a saltar. O sea que acá no va a venir. Esta parte la podemos poner como así, como que no viene. Nunca viene porque obviamente esto es una constante, acá siempre va a dar 0 y acá viene por acá. Entonces eso no tenemos forma de ir ahí. Bueno, seguimos, ya estamos más cerca. Como se dan cuenta, todo hay que hacerlo medio remando, ¿no es cierto? Bueno, tenemos el puntero al buffer del argumento y eso se pushea. O sea que acá parece ser como un source en este caso porque ya está lleno con el argumento, o sea, se había copiado ahí con el memcopy. Después tenemos el puntero a la instancia 1, el puntero a la instancia, que es la única, ¿no es cierto? Y después acá tenemos la vtable, sx pasa de x y vemos que toma la siguiente función, la segunda. O sea, este sería de la clase 1, sería la vtable, el puntero a la vtable, n de x, y de la vtable, de la clase vtable, le suma 4, por lo tanto este sería, vemos,
En este caso no tenemos que usar este, tenemos que usar el de la vtable. Vtable clase 1, fill 4, sería el segundo. En este caso es esta segunda función, ¿no es cierto? Habíamos visto, vamos a ponerla acá también, para poder ir cómodo, le vamos a poner vtable clase 1, ahí así podemos ir cómodo a ver las funciones. Entonces acá, en NDX tenemos el vtable clase 1. Entonces ahí vamos y vamos a ver cuál es la segunda función, que es la que va a llamar acá, porque ahí vemos que es más 4, por lo tanto es la segunda, y la llama y salta a ejecutar. O sea que vamos acá a vtable clase 1 y tenemos la segunda función. Después del producto entero, la siguiente es esta, o sea que es esta. O sea que acá va a llamar a esta función, ¿no? Ahí en ese call va a llamar a esta función, el call a x, vamos a llamar ahí, listo, llama ahí, no sabemos por ahora qué hace. Y vamos a colocar también la referencia en la función, vamos a colocarla de donde la llama, así la relacionamos, porque si vamos acá, ahora, si por ejemplo vemos que hacemos el proximity view, vemos que no hay referencia al main, solamente hay un offset que es en algún lugar, pero no hay referencia directa al main. Entonces ahora que la relacionemos, vamos a tener ya, digamos, relacionado el main. Eso es importante porque si tenemos que buscar un camino, sobre todo si es un programa, acá se nos corta, digamos, el camino de cualquier búsqueda. En cambio, si nosotros lo relacionamos, después vamos a poder hacer una búsqueda entre un punto y otro a través de los gráficos, ¿no es cierto? De la forma de buscar entre punto a punto. Bueno, entonces le ponemos view, OpenSUBView, cross reference, y entonces acá agregamos la referencia y ponemos de dónde viene. Entonces ya queda relacionado, vemos ahí. Ahora si apretamos el proximity view, no pasa nada. Tiene que pasar. Vamos a ver. Main. ¿Dónde estábamos? Por acá. No, por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Acá. Estábamos acá. Y entonces acá tenemos ya la referencia al main. Entonces acá tiene que haber. A ver. Claro, este gráfico quedó cacheado. Ah, pero acá debe haber otra referencia. Ahí está. No estaba a la vista, porque los gráficos se pueden abrir. Y vemos que a este también viene del main. Uno puede ir abriendo los gráficos y ir ampliándolos. Estaba justo cerrado, o sea que ahí quedó. Bueno, entonces ahora volvemos. Ya tenemos. Ahora vamos a ver qué hace la función. La segunda función de esta fill 4, que es esta, ¿no? Vamos a ver qué hace. Tiene un solo argumento. ¿El argumento cuál es? El argumento es el puntero al buffer 200 arg. Entonces esa es la función. El argumento push a x es eso. Entonces vamos acá, le ponemos argumento, puntero, sería el puntero, ¿no? Puntero a buffer de 200 arg 1. Y una variable tiene, ¿no? Entonces ahora podemos poner setType. Y vemos que EAX tiene, evidentemente se relacionó y tiene el puntero al buffer de 200 arg, que es la dirección del buffer S. O sea que esa es lo que hace la función. Agarra bueno, en SX por supuesto el puntero a la instancia, como siempre. Puntero a la instancia. Levanta el puntero acá de 200 arg, pasa el puntero a la instancia. O sea, acá hay otra subfunción donde le pasa dos valores. No sabemos qué hace. A ver, vamos a volver por acá. No sabemos bien qué hace con eso. Por ahora vemos que le pasa bueno, vuelve a pasar el puntero a la instancia. O sea, SX, al cual le suma 4 y lo pasa. O sea, que el puntero a la instancia le suma 4 y lo pasa. O sea, que acá, ¿qué sería? Apretamos T. Y vemos que el puntero a la instancia sería fill 4, no sabemos qué es, clase 1 fill 4, bueno, eso es lo que pasa, digamos la dirección de clase 1 fill 4. Y el otro es el puntero al buffer. Entonces, ¿qué hace? Vamos acá adentro. No, acá se destartala un poco, bueno, vemos, igual está. Acá está, o sea, se destartaló acá, medio destartalado el gráfico, pero bueno, entra acá. Son dos argumentos. ¿Y qué hace con los dos argumentos? Vemos que
copia uno en otro, debe ser main copy también, porque no es el mismo main copy, pero ¿qué hace? Agarra el arcero, a ver, vamos a verlo. El arcero es el puntero al fil 4 ¿no? Eso lo vamos a poner en el argumento, acá. Ese es el arcero. O sea, acá no está pasando el puntero de la instancia, porque ese X lo está pisando. Vemos que acá, ese puntero de la instancia, o sea, lo suma, le suma 4. O sea, que ese X ya no tiene el puntero de distancia, tiene el valor del puntero de distancia más 4, pero igual lo pasa como argumento. O sea, acá el arcero sería caso 1 fil 4, y el otro es el puntero al buffer de 200 arg1. Sigamos con paciencia a ver qué corno hace acá. Bueno, entonces ¿qué hace? Vemos que este valor, ¿dónde lo levanta? Lo levanta acá, el puntero. Vemos que levanta, bueno, esto es medio al cohete. Esta es una función que está seguramente embebida también, pero vemos que levanta el valor esto debe ser un string copy, porque vemos que levanta el primer valor el primer byte del buffer, ¿no es cierto? Porque le busca el contenido, suma 1 para buscar el segundo, testea si es 0, y si es 0 termina, y si no lo copia en eddy. O sea que este debe ser un string copy, o sea, no es un main copy sino un string copy. Esto debe ser seguramente embeber un string copy. Vamos a ponerle string copy. Nos damos cuenta que no es un main copy porque sale cuando es 0, ¿no? Acá adentro vimos que si es 0, el tipo está chequeando si es 0, si es 0 sale, y si no es 0, si es 0 sale por acá, y si no vuelve a lupear y sigue copiando acá adentro, levanta un byte, suma 1, lo copia en el destination y hace todo eso hasta que encuentre uno que sea 0, lo cual es la definición de string copy. Y es string copy, no string copy, porque son dos argumentos, no hay size, no hay nada, así que es string copy. Bueno, entonces perdón, esta es string copy, ¿no? No, acá me confundí. Rename. Esta es string copy acá. Esta es string copy. String CPI. O sea, ahí agarra y copia estas dos. Copia. Entonces sabemos que, bueno, el destination, este fil 4, debe ser un buffer por lo menos de 200, porque tiene que copiarle el buffer de 200 de entrada, lo va a copiar ahí, en clase 1 fil 4. Entonces vamos a ir a la estructura y vamos a ver qué pasa si ponemos fil 4 sea un buffer de 200. Lo vamos a pasar a byte para que sea más fácil, con la D, ahí. Y ahora hago array y le pongo 200. Y vemos que nos queda justito, nos ocupa, está la bitable al principio, el buffer de 200 este otro, vamos a ponerle buffer destination, eso está dentro de la estructura, ¿no? Es un buffer que ahí va a copiar, o sea, el argumento que le pasamos lo copió a ese buffer del stack y ahora lo copia acá, con string copy, pero con string copy. O sea, que vemos que hay un buffer de destination dentro de la misma estructura de 200 bytes. Y después abajo está la constante 0 y todas estas cosas, característica int, o sea que queda justita. Bueno, entonces ya sabemos que ahí con string copy, o sea que acá esta función que habíamos dicho que era de la segunda de la bitable, le vamos a poner copiador o copia, no sé qué es lo que copia, pero bueno, copia arg, le podemos poner algo así, copia arg 1, ahí está, copia arg 1, ya que no sabemos qué es, le ponemos eso, copiar 1, y acá tenemos que cambiar lo ponemos acá delante del punto y coma y le ponemos copia arg 1, y en la estructura también la estructura de la bitable le ponemos a la segunda copia arg 1, o sea que copia el argumento. Nos queda solamente una que no sabemos qué es. Tenemos producto de enteros, copia argumento, las tenemos relacionadas porque copia argumento nos dice que viene también del main, de acá del main, cuando buscamos la referencia, así que dentro de todo vamos bien.
ya sabemos que ahí se copia el argumento del buffer que estaba en el stack, el buffer de 200, lo copia dentro de la instancia, ¿no? de un buffer que ahí está de 200 que está en la instancia. Bueno, y eso ahora ¿qué pasa? Agarra el puntero a la instancia y lo imprime. Me dice address 3, no sé por qué 3, pero imprime la dirección. Obviamente agarra acá el puntero y esto es printf, así que le pone acá el porcentaje X, es la dirección de la instancia, imprime. Después agarra el producto, el valor del producto, y lo imprime, ya que es porcentaje X, acá agarra el valor y lo imprime, resultado de multiplicar, o sea que tiene dos impresiones, la dirección y el resultado de multiplicar. Bueno, ya nos falta menos. Acá lo más difícil es hablar, porque uno lo puede ir haciendo, digamos, en silencio esto y no se cansa tanto, pero cansa un poquito hablar, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora levanta un byte acá de la estructura, de la instancia. Entonces apretamos T, vemos que es la constante 0, la constante que había puesto a 0, y si es 0, saltea este bloque. Acá vemos que puede estar la madre del borrego. Recordamos que esto estaba puesto a 0 acá, ¿no? Es un campo de la estructura, un atributo de la instancia, ¿no? Que son campos de la estructura, y vemos que es un deword que está puesto a 0 ahí arriba. Y acá me está pidiendo que testee si es distinto de 0. Si es 0 pasa por acá, y si no, viene ahí. Y acá me dice resultado de multiplicar muy grande by, pero by, esto parece ser algo medio trucho, porque acá adentro tenemos este call bar 3c, y recordamos que el call bar 3c era posiblemente, habíamos puesto que era posible delete. ¿Y qué es lo que hacía acá? Entonces vemos que acá, si entra por acá, agarra el puntero a la instancia y llama delete. Este ya le vamos a poner delete porque obviamente es delete. O sea, ahí haría delete y me permitiría por ahí hacer un use after free, porque si hace delete, quizá después use algo y ya está borrado, digamos, la locación, el objeto, y entonces quedará, por ahí si queda algún puntero por ahí colgado, me permitiría hacer un use after free. O sea, acá habría que pasar, aparentemente, pero tengo que pasar, pero ¿cómo? Si esto es 0 y acá está seteado a 0, ¿y cómo lo puedo cambiar? Bueno, ahí está el tema. Entonces vamos a ir poniendo acá, este es delete, posible delete, le vamos a poner delete. No es posible, es delete. Esto lo vamos a cambiar, ponemos ahí punto y coma, le sacamos, ahí está. Ahí vemos offset delete, que sabíamos que dentro iba a heap free, o sea que es una especie de free. Bueno, entonces ya tenemos el delete, tenemos que entrar acá. ¿Y cómo entramos? Si nos fijamos, esto tiene que ser distinto de 0, y vemos que está debajo del buffer destination de 200, y acá este buffer destination de 200 se copiaba con string copy, o sea, venía con un string copy anterior del buffer del stack, que estaba acá. O sea, el source era el buffer del stack, buffer de 200 arg. Pero acá abajo debajo del buffer de 200 arg hay un puntero a delete. ¿Y qué pasa? Entonces cuando haga string copy, si nosotros llenamos este buffer, o sea, el argumento 1 le ponemos 200, lo que hay a continuación no es 0, es un puntero. Y entonces cuando haga string copy va a agarrar estos 200 y va a seguir copiando hasta que encuentre un 0. Entonces quiere decir que acá va a copiar más de 200, porque el string copy no dice que va a copiar 200, copia hasta donde encuentre un 0. Y como el source es este y abajo hay algo que es distinto de 0, va a copiar, si yo llené de 200 hasta acá justo, el string copy va a buscar el 0 y va a seguir. Entonces acá va a continuar. Y entonces, como continúa, el valor ese que está testeando puede ser distinto de 0. El constante 0. Puede ser distinto de 0 porque como está abajo justo del destination, y si yo copio del otro source, que posiblemente se puede extender más de 200, entonces el destination va a ser que en ese string copy pise esto. Esta constante 0 la voy a pisar con el valor del puntero a delete, el que está a continuación abajo. Entonces quiere decir que si pasa eso, yo vendría acá al delete y deletearía la instancia. Bueno, entonces ahí ya tengo algo. Friteé o deleteé la instancia y se forcé a deletear la instancia entrando por acá. ¿Y ahora qué pasa? Nos queda lo último, ya no queda mucho. Agarra el valor del producto y llama acá a una función que vemos que es malloc. O sea que acá llama a malloc.
malloc. Y vemos que es el size, es el producto. O sea que nosotros en realidad acá, como a nosotros los productos los pusimos nosotros, son los dos primeros bowlers, tendríamos que tratar de alocar lo mismo que acá se borró, digamos, el mismo size, para que aloque en el lugar que dejó vacío el delete este. O sea, este delete fritó el chunk que tenía la instancia, y si nosotros podemos alocar en el mismo lugar, vamos a poder ocupar el mismo lugar que tenía el objeto original. Y como esto lo manejamos, N1 y N2 tendrían que valer, la multiplicación tendría que valer lo mismo que de lo que cuando se hizo new en el inicio, o sea, 212 era, el new estaba por acá, 212. O sea que nosotros cuando hagamos acá el malloc tendría que ser 212. Si ya vamos viendo mi scriptcito, que ya está hecho, vemos que yo le paso, como cadena, le paso primero 212, el barra n para separar, y el 1, o sea que la multiplicación de los dos primeros me va a dar 212, los dos números. Con lo cual, acá al alocar, voy a poder, supuestamente, reemplazar, digamos, pisar el mismo chunk que fue fritado. Bueno, entonces eso que alocó lo guarda acá. Vamos a poner puntero al chunk, que tiene que ser supuestamente, si todo va bien, tendría que ser igual al puntero a la instancia, ¿no es cierto? El puntero a la instancia de la dirección tiene que ser la misma. Bueno, y le imprime acá. Ahora vuelve a levantar el puntero a la instancia, o sea, tiene guardado el valor del puntero a la instancia, que es ese tendría que ser igual a este, ¿no? O sea, el tema de la explotación de useString es eso, que nosotros aloquemos en el lugar que se fritó, para poder pisar el puntero a la vtable o lo que sea. Entonces vuelve a levantar esta dirección y vuelve a levantar acá el valor de la constante 0, ese que también estaba pisado, ya no era 0, porque habíamos visto que acá lo habíamos pisado con algo. Y si no es 19, viene por acá, lo cual es bastante fácil que sea así, porque es mucha casualidad que justo haya un 19 ahí. Así que esto es rojo, por acá no viene. Y vendría por acá, lo hay library, carga la librería esa para hacer el ROP. Y después, ¿qué falta? Vemos acá el famoso filtro otra vez, así que por ahí acá hay un scan. ¿Y esto qué es? Esto es una... A ver, espera que ya acá me mató. Me mató por el cansancio, más que nada. Bueno, sabemos que va a ser una especie de scan o algo. Raro que no tenga la misma dirección que el otro que tenía. Bueno, será un scan... porque, scanf, y este debe ser un scanf también, o puede ser algo parecido. Bueno, vamos a ver primero qué es esto. Vemos que tiene un argumento 0, ¿y qué hace? A dar el argumento 0 y lo pisa con 56, con el valor 56. Bueno, y a eso, o sea, perdón, lo multiplica, claro, hace la multiplicación en 38. ¿Y esto qué hace? ¿Sirve para algo esto? No sé, que no sirve para nada esto. Esto parece que es una boludez porque si argumento 0, al multiplicar va a ser todo 0, y va a sumarle 0 a este valor. ¿Y este valor qué es? Una constante. ¿Y tiene referencias? A ver. Parece que es algo que quedó colgado, no me doy cuenta ahora. No se me ocurre qué puede ser. A ver, bueno, después veremos. ¿Sí? Por ahora veo que es una multiplicación con 0 y que lo único que hace es devolver a x, este 0 por 38, lo va a multiplicar, le va a dar 0, y después le va a sumar a 0 el valor la dirección que hay ahí. Como no hay nada, no influye mucho esto, es una boludez. Debe ser un chequeo de alguna boludez que puso el compilador, porque no tiene mucho sentido. A veces pone esos chequeos de compilación y todas esas cosas. Bueno, sigamos. Ahora agarra el producto. Bueno, vemos que ese valor que devolvió lo vuelve ahora vamos a ver qué hace. Lo pone acá como push. Vamos a ver qué es lo que hace. El segundo argumento es el producto, y el tercero es el puntero al chunk nuevo. Esto debe ser fgets. Ahí está, no es scan, es fgets. Claro, este es fgets, donde vos vas a rellenar el puntero al chunk,
Claro, vas a agarrar el puntero al chunk y vas a llenar la cantidad que le pusiste que alocaste. O sea, alocaste el malloc, entonces este debe ser fgets. Fget también tiene el famoso filtrito al volver. Ahí está. Y el size, vemos que ese es este es el puntero a file, claro, porque este debe ser el puntero a file que está guardado y fget necesita el file, y bueno, es el argumento que tiene. Buah. File es el string yo, ¿no? En este caso, porque fget proviene del teclado, así que tipo lo tiene guardado ahí, lo levanta. Y bueno, entonces el argumento es el string yo, el puntero es la cantidad, es el producto, perdón, el producto en 1 y 2 es la cantidad que vas a tipear, que es el mismo size que hicimos en el malloc, o sea que lo vas a llenar. Y el destination es el chunk, es el puntero al chunk, o sea que vamos a llenar lo que alocamos acá y supuestamente vamos a pisar, si esto es igual a esto, vamos a pisar todo lo que era el puntero de distancia y la bitable. O sea que acá viene a ser fgets. Y entonces, bueno, este es el famoso filtro también, que nos sirve mucho. Vamos a marcar acá, con control, marcamos acá y marcamos acá. Y entonces esto le ponemos group y le ponemos un filtro. El filtro de los barra n. Ahí está. Y después viene lo último ya. O sea, una vez que llenamos con fgets y alocamos el mismo size que se había refritado, levantamos el puntero a la distancia, y acá seguramente ya puntero a la distancia bitable, levanta lo primero que es la bitable, y de x ya, como el puntero a la bitable está pisado por nosotros porque rellenamos, de x va a ser controlado por nosotros, y al saltar acá a buscar el contenido va a saltar a donde nosotros queremos. Vamos a probar, a ver, vamos a probar un poco si es así. Vamos a ir ahí a mano nomás, así, donde tenemos new. Entonces vamos a poner breakpoint ahí en el new, en el malloc, a ver si funciona. Entonces vamos a elegir el debugger así nomás a mano, el local win32 debugger, y entonces yo lo arranco, hago start, process, hay que ponerle un argumento, process option, vamos a ponerle por ahora, vamos a ponerle una size ahí nomás, con eso ya está. Y entonces ahora sí, start process, me pide dos números, sabemos que la multiplicación de los dos tiene que ser 212, así que pongo 212, enter y 1. Y me lo imprime y sigo. Entonces ahora viene al new, vemos que ahí va a alocar, en el new va a alocar la instancia, ¿no? Entonces vemos que la dirección es 32.9a18, o sea que esta es la dirección de la instancia. Vale, ahí está, 32.9a18. Bueno, entonces va al constructor, ¿no? Va ahí al constructor, sabemos que ahí escribe el puntero a la bitable, ahí está, o sea, eso ya lo habíamos visto. Y ahora va al main copy, donde copia todo al buffer va a copiar, vemos que ahí copia las size, que son las del argumento, y después sigue, llama a la función producto y todo eso. Bueno, ahora lo que nosotros queremos es ir al delete y al malloc, ¿no? Entonces vamos a... lo que pasa que, claro, nos salteó el delete porque para que entre a deletear tenía que haber sido 200, si no, no deletea, porque recordamos que la constante 0 era pisada solamente si el segundo argumento era 200. Entonces ahí no funcionó. Vamos a hacerlo directamente desde el script, ¿no? Porque si no, vemos que es 212, lo que acabo de tipear, 1, y después tenemos el argumento, que lo tenemos acá. Vemos que el argumento en este caso es 200 por A. El argumento viene después del nombre, cuando hago popen. Entonces le pongo 200 por A para que justamente cuando haga el string copy pise el valor 0 y me deletee. Entonces ahora vamos a hacerlo desde acá, porque si no tengo que tipear 200 a mano y me da paja. Entonces lo arranco desde el script, lo atacheo, vengo acá, y entonces ahora vemos que
apreto Enter acá para que siga. Vemos que llegó al new. Entonces ahora sí, el new es 546180. 546180. Entonces ahora supuestamente tendría que ir al delete. Vemos ahí que va, ahora sí va al delete porque este clase constante 0, clase 1 constante 0, va a ser distinto de 0. Y entonces va a borrar, casualmente DX es 546180, le va a pasar la dirección para hacer el delete de la instancia. Entonces la borra. Y ahora viene acá, hace malloc y el producto es 212, que es lo que necesitamos, que haga un malloc exactamente del mismo size de la instancia que se borró. Y vemos que el malloc me devuelve la misma dirección, 546180, que es lo que queríamos. Y después va a ir al gets. Bueno, va a cargarlo al library, la librería esa. Y después va a ir al gets. El gets va a rellenar este pchunk con los valores que nosotros queremos. Y después, bueno, tenemos que llegar acá. Estamos dentro del filtro. Llega ahí. Vemos que levanta el puntero de la instancia. Y el contenido ya de DX es un valor que nosotros controlamos. 10, 10, 12 CB. Eso ya es parte nuestra. Nosotros pisamos, rellenamos con gets la misma instancia que fue filtrada. Y ahí ya saltamos. Vemos que ahí ya saltamos a ejecutar. A este exchange SXSP. Y después, bueno, sigue todo el ROP. Vemos PopEdi, PopEdX. Esto cuando me dice que si creo una instrucción en un lugar, o sea, hay una instrucción que no está, digamos, alineada con el código real, y si lo quiero crear en ese lugar, si aprieto sí se me va a romper el código, entonces tendría que hacer un snapshot, ¿no? Entonces por ahora le pongo no, que siga ahí, porque si no tengo que hacer un Date Database Snapshot, entonces hago un snapshot ahí, cualquier cosa si lo rompo, vuelvo al snapshot con Snapshot Manager, que anda por acá. Bueno, por acá está el Snapshot Manager. A ver. Ahí está, la database Snapshot Manager. Entonces vuelvo ahí al snapshot que guardé. Están por hora todos los snapshots y lo restauro. O sea, si yo creo un código que está acá en el medio de los bytes seguramente se me va a romper todo el gráfico, todo. Bueno, sigo ahí. PopEdX lo mismo, le digo que no, porque si no se me va a romper. Está creando todo. Vemos que llama getModuleHandle, ahí saca la dirección de kernel 32. Bueno, esto ya es todo el ROP. Y entonces, ¿no? Bueno, acá hay varios ya, ¿cómo se llama? Excepciones que hay que agregar, pero bueno, ya si corremos esto, vemos que salta la calculadora, después obviamente ya salta el debugger que está tachado. O sea que realmente bueno, el ROP lo copié, lo voy a tachar ahí o sea, voy a poner el script ahí en YouTube. O sea, no lo hice yo, lo hizo Gus, gracias Gus. O sea, creo que acá lo importante más que nada es esto también es importante obviamente, pero creo que le di más importancia en este ejercicio al análisis estático que a la solución. Bueno, hay un shellcode que ya está acá, entonces lo que hay que hacer es mandar 212/n 1/n y después este puntero que pisa el habitable, que es el primero, y después, bueno, este puntero salta, hace una indirección y salta a ejecutar, o sea, coloca mi fruta en el stack, y después, bueno, tenés el ROP y el shellcode. Esto lo pueden tracear si quieren y se van a dar cuenta que funciona. El ROP no lo hice yo, pero es así. Igual pueden hacer ustedes a su gusto. Creo que acá lo más importante era el análisis, ¿no es cierto? El análisis de algo que no tiene, si recordamos que, bueno, no nos fijamos, pero si lo corremos, vamos a ver, cuando vemos los módulos, view módulos, tenemos que suspenderlo en ese caso porque no tenemos que usar módulos, list. Vemos que tiene solamente el ejecutable, kernel 32, kernel base en NTDLL y esta API Sync, pero le falta cualquier otro que habíamos hecho nosotros tenía la BS14, esa DLL, que es el runtime
de Visual Studio 2015 y varios más, o sea que esto tiene todo embebido acá y eso es lo que hace más difícil y que no te aparezca, digamos, ninguna API casi, prácticamente las tuvimos que detectar todas. Bueno, creo que con esto ya por lo menos hemos hecho la parte más difícil, que es la de reversing estático. Después hacer el ROP más tarde, más temprano, siempre lo vas a hacer, hay herramientas para hacerlo, se ayuda a uno con eso y con paciencia lo va a realizar. Espero que se haya entendido. Y bueno, ahora en un ratito lo subo el script y lo pueden seguir, tracear y ver cómo es. Y si quieren pueden intentar hacer el ROP ustedes. Creo que este es el peor de los casos, o sea, uno de los peores casos. Y lo hemos hecho sin código fuente, nada, poniendo nombres que a nosotros se nos ocurre. Y creo que, bueno, creo que eso se dan cuenta, ¿no? Que si nosotros agarramos, por ejemplo, y buscamos donde tengo los proyectos. Creo que este está, el de release, creo que este Console Application 4, a ver. Me parece que este está compilado normal, o sea, sin embeber. Vamos a ver. Vamos a correrlo. Select debugger. A ver si realmente es así. Start. Vemos que es el mismo. Y vamos a ver ahora los módulos. Vemos módulo list y vemos que tiene muchos más módulos. El ejecutable es mucho más chico y tiene, aparte del sync, tiene esto, mal, local, convert, studio, heap y el runtime de BC Runtime 140 DLL, que es el runtime, uno de los runtime más importantes de Visual Studio, que antes lo teníamos embebido acá adentro. Por eso IDA le cuesta, porque él busca este runtime y al no encontrarlo no te puede decir muy claramente qué funciones son, porque embeberlo ya cambia, digamos, lo estándar. Igual esto no es, casi nadie embebe un runtime dentro sabiendo que lo tenés que instalar o lo tenés que tener instalado en tu máquina y va a perder lugar. Pero bueno, es importante haberlo probado y en el caso este vemos que no tenemos símbolos, pero si uno se fija, hay algunas cosas. Vamos a buscar ahora strings, como hicimos en el otro, para ver la diferencia. Strings, vamos a ver que en este caso vemos que acá nos aparece malloc, nos aparece gets, fgets. Esta era la función que yo no sabía lo que era, que devolvía el puntero al archivo, a stdio. O sea que acá hay varias cosas que nos está diciendo que en el otro no nos dice. Inclusive memcopy, que en el otro no figuraba. Y acá vemos que, por ejemplo, acá adentro, cuando vamos a ver los printf, vemos acá printf, vemos que ya acá adentro me dice que acá salta printf, porque salta a una API, mientras que en el otro saltaba algo embebido y no se daba cuenta. Y lo mismo acá en el scanf, vemos que dentro dice estudio B scanf. O sea, hay una muchísima diferencia entre lo que detecta acá getchar, vemos que acá tampoco decía nada. O sea, está muchísimo más claro, o sea, dentro de todo, muchísimo más claro, que aún sin tener símbolos, al no estar embebido, está mucho más claro que el que hicimos nosotros, que es el peor caso. Bueno, espero que les haya gustado y ojalá alguien lo siga. Chao, hasta el próximo.